Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Además, anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente, nuestro ahora. También todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles una mujer a la que admiro muchísimo. Una mujer con la que la vida me permite encontrarme en un espacio construyendo resiliencia para muchos a nivel internacional. Ella es Elisabetta. Elisabetta, bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola, buenos días. Un placer, Rocío, encontrarme en este sitio, en este espacio que estoy segura hace mucho bien a las personas y a nosotras también. Realmente, gracias por invitarme. Qué placer encontrarte acá y gracias por compartir con nosotros en este espacio desde Argentina. Qué felicidad tan grande como hablábamos que la tecnología nos acerque en esta forma y tener esta oportunidad de escuchar a una mujer que tiene mil historias que contar. Elisabetta, contanos quién eres desde el principio y cómo has llegado hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un placer. Nada mejor para una persona que tomar la palabra, que le den la palabra, porque es una forma de afianzarse y de sostener su autoestima y su posibilidad de conexión social que nos hace crecer muchísimo. Así que gracias por este espacio. Bueno, yo soy Elisabetta Pagliarulo, un nombre que inevitablemente me remite a Italia. Porque soy italiana, nací en Italia, en un lugarcito, en un lugar que se llama Albero Bello, que quiere decir árbol bello, y que está en la provincia de Bari, en el Adriático, sobre el Adriático, enfrente de Grecia. De manera que es una zona mágica, mi pueblo, porque sus casitas están hechas de piedra, sin argamasa, sin mezcla para unir, y son remedos, son traídas posiblemente desde las tumbas micénicas de Grecia antigua, muy antigua, Wow. de manera que tiene un encanto especial y en la actualidad es un pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad. Así que me parece que ese entorno al nacer me contagió esa magia porque realmente soy una apasionada de las ciudades que tienen historia, pero que tienen historia de vidas, ¿no? Muy, muy, muy importante, que Mm. todavía siguen transmitiendo cosas. Elizabeth, qué Sí, interesante ese nombre tan maravilloso de árbol bello sí, y sí. cómo eso de alguna manera ya nos define el primer punto de tu personalidad. Sos como un árbol plantado junto a aguas, o sea, con un tronco enorme, ¿verdad? Una señorona realmente que ha dado mucha, mucha, mucha posibilidad de fruto para otros, para hacer para contagiarnos de esa belleza que tenés en tus palabras, en tu interior. Así es que doy honor a ese lugar, donde piedra por piedra, con una historia de vida increíble, naciste ahí y no naciste ahí por casualidad, porque No, todos nacemos en un lugar con un propósito y esa historia comienza a definir nuestra vida.
pero no nos determina, ¿verdad? Sino que vamos construyendo con ella como piedra por piedra, como las casas de ese lugar. Así es que valoro muchísimo esta parte de tu historia. Gracias, sí, es así. En realidad, fíjate que esta construcción de las casas, que nada mejor el símbolo de la casa, que también existe en toda en la bibliografía de resiliencia, es la casa que nos cobija, la casa que nos da amor, la casa que nos sustenta, y que realmente uno la va construyendo con los mejores sentimientos, con las mejores intenciones y con los seres queridos y los amigos, ¿no? Pero no me quedé en Albero Bello, sino que la guerra mundial, la posguerra, hizo que mis padres, mi madre y mi segundo papá, porque falleció mi padre cuando yo tenía 2 años, de manera que a eso se le agrega, a la magia del pueblo se le agrega también algo triste, pero después fue complementado por un papá adoptivo, un papá que hizo las veces de un verdadero papá. Pero eran jóvenes y decidieron venir a América, pero no para hacerse la América, como se dice habitualmente en Argentina, hacerse la América venían con deseos de hacerse ricos, sino mi madre tenía su profesión y este señor también, papá Nino. Vinimos a encontrarnos con mi abuelo materno, Ujú. que nunca había conocido. Entonces llegué a la Argentina cuando tenía casi 9 años, de manera que mi lengua madre, mi cultura madre es italiana. Pero como todo migrante, viene con una valija intangible, por supuesto, pero una valija de cultura, de lengua, de recuerdos, de imágenes. Eh, te digo de imágenes porque no puedo jamás sacar de mi mente los olivares centenarios de la zona, ni los viñedos centenarios de la zona, tal es así que allí está uno de los olivos que es bimilenario. Así que el olivo, que es tan simbólico, y la vid, que es tan cercana a mi fe cristiana, son como dos estandartes o dos sostenes inmensos, ¿no? Y entonces el árbol constituyó para mí siempre un motivo de contemplación. Si yo tengo que elegir una planta o tengo que elegir un objeto para meditar, elijo el árbol. ¿No? Y tal es así que los cuentos, mi libro de los cuentos de la abuela, son 5 cuentos donde los protagonistas son los árboles. De manera que el árbol, que así como en Centroamérica se llama digamos así, el axis mundi, que une el subsuelo, que une el corazón de la tierra, que une la realidad de la vida y une la trascendencia. El árbol para mí es como donde yo quisiera reposar cuando estoy cansada, sobre su tronco, ¿no? Que a veces es rugoso, pero siempre transmite vida. Bien, entonces una vez en Argentina, yo llego a Argentina y me tengo que adaptar a esta nueva cultura, que ustedes no se pueden imaginar la diferencia que existía entre una Argentina y una Italia, ambas en periodos de posguerra. Entonces, esta situación hizo que, bueno, que me preparara para ingresar a la escuela argentina. Llegamos en un 16 de agosto y en marzo siguiente comencé la escuela en Argentina, así que en 6 meses tuve que aprender los elementos más elementales y más básicos para poder insertarme en la escuela. No se imaginan ustedes la riqueza que es una migración, pero una riqueza que está llena de dolores también y de frustraciones, porque uno se encuentra en un ambiente donde eh,
no es por maldad, sino por desconocimiento, que lo que hacen los demás les parece raro y lo que hace uno es visto como eh, descentrado, como algo ilógico, ¿no? Como más Así raro todavía. más raro todavía. Sí, porque imagínate que yo venía 9 años con polleras más bien cortas y muchos volados y, ¿cómo te diré? Una moda infantil alegre, si se quiere, o festiva, donde abundaban los colores intensos, saturados, claros. Y aquí me encontré con una argentina que la pollera llegaba a media pierna y toda colores oscuros y demás. Así que tuve que hacer un cambio, un giro, en todo sentido, en todo sentido. En las comidas, en la lengua, por supuesto. Pero bueno, son los desafíos, los grandes desafíos de la vida. Pero yo venía de Italia, mi padre murió de tuberculosis, mi madre casi se muere de malaria y de tuberculosis, y yo tuve un tifus. De manera que venía en cuanto a las enfermedades bastante golpeada, en el sentido de haber presenciado y de haber, bueno, perdido al padre y perdido a la familia paterna al trasladarme en Argentina. De manera que mi apellido comenzó a diluirse dentro de una familia con otro apellido. Y eso es lo que les puedo asegurar, duele y hay que superar con mucha resiliencia, porque el sentido de pertenencia y el sentido de vida, al cambiar de país, de ambiente, de costumbre, y especialmente las costumbres. Yo llegué a un lugar más bien pobre, con calles sin pavimentar, eh, costumbres de estar en la calle, de compartir los chicos. Y en Italia veníamos de una guerra y no era habitual eso, sino más bien era de puertas adentro. Y eso significó un hermoso despertar de la niñez compartida, ¿no? Porque yo era hija única, después llegó una hermana mía, me lleva 8 años, de manera que tuve un periodo donde era mimada y donde era, bueno, me sentía como que yo deseaba tener hermanos más familiares. Así que cuando llegué aquí me encontré con juegos diferentes, fue muy lindo, muy lindo. Pero también ahí la resiliencia tuvo mucho que ver, porque se ve que en mí existía el deseo de incorporarme a esta nueva cultura, a pesar de ser tan diferente. Y la presencia de los abuelos, el único abuelo que yo conocí, sí conocí tíos abuelos que eran hermanos de mi abuelo, la presencia de mi abuelo significó la idealización del rol del abuelo. Y entonces yo como abuela trato de ser lo más próximo posible a su perfil como abuelo, compinche, colaborador, travieso, que me engancho en juegos. Qué lindo. Entonces, sí. Entonces eso hace que, por ejemplo, los cuentos de la abuela están dedicados a ellos dos. Eso es una manera de decirle, y de decirles, se lo digo personalmente, cuánto te quiero, o cuánto los abrazo y demás, pero quería que quedaran para siempre, por lo menos hasta que ellos fueran abuelos, que tuvieran de su abuela un mensaje hecho palabras, pero lleno de sentimientos. Así que después de muchos libros que no tenían que ver con ese tema, apareció el Cuentos de la abuela, de editorial Homo Sapiens, ilustrado por chicos de 11 escuelas
que fue todo un acontecimiento, porque cuando lo presentamos estaba en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Rosario, estaban los familiares de todos los chicos que habían mandado dibujos ilustrando los cuentos. Mm, Así que fue una fiesta maravillosa y sigue siéndolo, porque cada vez que me invitan a ir a las escuelas a leerles los cuentos a los chicos, que siento el vínculo que se establece a través de la palabra, y yo como soy media payasa lo interpreto, entonces los chicos se quedan fascinados porque ¿cómo puede ser que lo que dice está escrito en un libro y qué importante que es? Y entonces colaboran y ya me hace sentir tan feliz, tan feliz. qué Yo bello. creo, yo creo que es una de las compensaciones que me ha dado la profesión, esto de escribir y ahora, ahora me pasa con las poesías sobre resiliencia, que ya no se lo leo a los niños, sino a los mayores. Y también, tú has visto que cuando uno habla y habla un poco con el corazón, y yo hablo bastante con las manos, como buena italiana que soy, es decir, gestualmente yo no me privo de expresar nada. Ujú. Qué belleza. Y realmente, mira, quisiera rescatar muchas cosas que estás diciendo porque, bueno, nos has llevado por un camino, por un sendero por donde podemos volver a ver y decir, en ese momento en el que esa niña de 9 años, literalmente una preadolescente, llega Claro, precisamente con todo ese cambio interior que la preadolescencia nos presenta con un duelo súper importante por la muerte de su padre. Como hija única, imagínate, la niña de sus ojos, ¿verdad? claro, El hecho de poder tener una oportunidad, por un lado, de ganar un nuevo espacio con nuevas posibilidades, con una nueva cultura, pero sí, como muchas veces digo, wow, es que para perder estas situaciones de vida que nos presentan, que son vicisitudes inesperadas como la muerte de un padre, es a la orden del día. No lo sí, estabas esperando y resulta que sucede. Y sí, entonces comienzas a ganar un nuevo país, una nueva historia, un sí, nuevo abuelo, unas nuevas posibilidades, pero para ganar muchas veces hay que perder. Y no hay duda. es necesario vivir esto como una experiencia de vida y contarle a nuestra audiencia que es patrón y vida. El hecho mismo de saber que cuando estamos en una pérdida, hay algo que no es que nosotros nos tengamos un pensamiento positivo, no. Siempre podemos ganar cuando estamos perdiendo. Ahí donde hay vacío se puede construir algo. Y es maravilloso como tu mamá te lleva a otro lugar a hacerte parte de una familia que no conocías, de un lugar que extiende tus posibilidades y te da, Totalmente. dijiste, color. Color en Sí, la vida, ¿verdad? En tu vestido, cuando hablas de la pollera, ¿verdad? Recordaba una canción que decía con la pollera colorada, ¿verdad? sí, Con esa prenda, con ese enagua que llegaste corta, infantil, llena de color, ¿verdad? A cambiarla por algo que estaba establecido en ese lugar, pero ya tenías lo mejor de dos mundos. Eso por un claro, lado. Y por otro, nos has llevado contándonos un poco acerca de lo grandioso que ha sido escribir y decir definitivamente un mensaje, ¿verdad? Por medio de la palabra que realmente nos permite dar un sentido de vida a muchos cuando expresamos por medio de la palabra que es liberadora. Entonces, total, Elizabeth, primero que todo, gracias por cada escritura que tienes. Yo invito a la audiencia a buscar tus textos y ya nos compartirás algunos para que ellos puedan encontrar en las redes sociales esa belleza que vos has podido construir a ya, claro. partir del corazón y la vida.
Sí, seguimos con toda esta historia que está escrita realmente en tu corazón, escrita en muchos libros, y contarnos un poquito más acerca de vos. Bien. Después de los primeros tiempos en Argentina, tengo que comenzar la escuela media y entonces fue, ¿cómo te diré? No sé si profético, pero no por casualidad. Me inscriban, mi madre tenía, como profesión en Italia, tenía una academia de corte y confección, enseñaba a hacer moldes, a diseñar modas, a coser y demás. Y yo heredé eso, pero no solamente eso, mi madre no quería que yo siguiera sus pasos, sino que estudiara. Y una clienta de ella, bueno, esto duró poco tiempo porque después ella fundó, creó un negocio donde se vendían telas y todo lo necesario para la moda, para coser, para tejer y demás. Entonces una clienta, la señora Newhart, me relaciona con una profesora, una señorita alemana, y me prepara para ingresar al mejor colegio de Rosario en el ámbito de las ciencias económicas, en el Superior de Comercio. Bueno, no les cuento, no les puedo contar lo que fue mi último año de escuela primaria y mi preparación ardua, durísima, porque encima era una profesora alemana, Newhart se llamaba de apellido, y esta señorita a la cual le debo muchísimo, me selló en mi alma el amor al estudio, la etimología de las palabras, la importancia de la matemática y el amor por los idiomas. Bueno, ingreso a una escuela donde sigo siendo extranjera, porque eran todos hijos de familias muy pudientes, no es que yo fuera de paupérrima, no, pero una diferencia es, tú vas a un nuevo país y tu profesión está totalmente degradado, mientras los padres de mis compañeras eran abogados, médicos y todo lo demás. Así que tenía que hacer el esfuerzo enorme de aprender inglés, francés y castellano al unísono, de manera que fue un maratón realmente increíble, pero que me sirvió muchísimo. Esto lo cuento y quiero que se entienda que cuando uno sabe el potencial o percibe, no sé, uno nunca lo sabe a ciencia cierta, pero sí intuye que tiene un potencial que tiene que aprovechar. Entonces el esfuerzo se justifica a veces los pequeños dolores y la vulnerabilidad que te da ser extranjero se convierte en fortaleza porque es un desafío que tienes que asumir. Entonces, en el Superior de Comercio General San Martín, que dependía de la universidad, yo me fogué como estudiante para ponerme a tono con los demás, que tenían papá y mamá que sabían inglés, y yo, bueno, comencé a ir a la cultural inglesa, comencé a ir a la Alianza para reforzar lo que me exigían en la escuela. Así no tenía tiempo para nada. Mi adolescencia realmente no fue de las adolescencias de fiestas, de bailes, de salidas, sino fue una adolescencia. Estuve muy enferma otra vez de una nefritis, eso también me marcó, y mi papá también tuvo un accidente automovilístico, de manera que era la escuela, el negocio y
la enfermedad, el sanatorio. De manera que fue como prepararme para la vida, y no por casualidad llegar en un momento a decir, bueno, existe una manera de pensar, existe una manera de ver la vida que se llama resiliencia y que está, es vencedora, que es superadora de las vulnerabilidades, de los dolores, de las pérdidas, porque se fueron perdiendo algunas personas queridas y demás. Y se fue perdiendo el vínculo con Italia porque no, no existía ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de eso. Existía un correo que viajaba muy lentamente por barco y tardaban 2 meses en recibir una carta. Y esa carta era como la gran esperanza cuando uno está enamorado del amor que te escribe desde lejos, ¿no? Eso es maravilloso esperar una carta de un ser querido, de los tíos abuelos, de mis primos que había dejado en Italia. ¿Qué sucedió? Me encontré por razones de enfermedad con una persona médica que vino como médico a casa y yo tenía 12 años. Crecí, vino a mi cumpleaños de 15 y se enamoró de mí, yo de él, y a los 20 años nos casamos, pero él había estado en Europa 2 años, de manera que prácticamente fue un amor, pero una promesa de amor, no porque no nos escribíamos ni quedó nada constituido. Cuando él vuelve, yo ya estoy en primer año de medicina, estudió medicina porque era mi pasión. A los 13 años, desde los 13 años, soy guardadora de salud de la Cruz Roja, que lo llevo con orgullo porque fue para mí abrirme la posibilidad de enfrentar las enfermedades que nunca faltaron en mi familia. Y por suerte, enfermedades que se pudieron salvar y seguir, continuar la vida, ¿no? Eso es una bendición. Me casé y me dediqué a la familia, a cocinar, a tejer, a coser como una niña del siglo XIX. Bueno, y me abría la puerta para ir a jugar. Sí, es la Eso te iba a decir. La niña que realmente tenía todo el potencial y sí, y que había una propuesta de ser y hacer una mujer de América sí, Latina. claro, claro. Hay una canción que dice de que di salir a la puerta para ir a jugar, ¿no? Ajá, ajá, Es de una ronda, una arroz ronda. con leche, arroz con Con el leche, me me quiero casar. esa, esa es, parece que es por lo menos latinoamericana. Así es. Bueno, así que me cargué sobre mis hombros, mis suegros, que los eh, atendí 22 años, a los 4 años de casada tuve una hija, el consultorio y la vida de casada, pero escribía, ya comenzaba a escribir, a los 21 años me publicaron mi primer artículo en el segmento de cultura del principal diario de los más antiguos, el diario La Capital de Rosario. Nació en 1873 o 75, algo así, de manera que escribía para el suplemento de cultura. Y yo enseñaba a los hijos de los amigos, a los primos. Había hecho un secundario, una escuela media muy buena, porque mis profesores eran profesores universitarios muy exigentes. Entonces yo llenaba ese deseo de progresar y de aprender y de seguir enseñando matemática, contabilidad, lengua, inglés, y qué sé yo. Bueno,
Eso fuera graciosísimo porque, claro, mi esposo me llevaba 14 años y tenía una vida ya científica y como profesor universitario, y entonces traía mucha gente a casa y yo me esmeraba muchísimo en la cocina. Bueno, te digo, una niña ideal, una niñez eh, sobre los árboles, porque me subía a los árboles para juntar cerezas o para juntar almendras y nueces en Italia. Después una juventud un poco traumática con las enfermedades y demás, pero bueno, y con las exigencias. Y después una vida joven que tuvo que adaptarse a una generación, porque 14 años es una generación mayor. Entonces, y a un ambiente muy científico, muy formal. Así que otra vez una mutación que no te cuento, Rocío, no les cuento a los que me oyen lo que significa esta metamorfosis, te digo, Ujú, ujú. porque tenía que ser la señora. Y cuando yo era una jovencita que todavía no había ido a muchos picnics, ni había ido a Ujú. muchos bailes, no tenía la experiencia de una juventud vivida intensamente, todo lo contrario, con responsabilidades. Pero qué fuerte y bello esta Sí, historia de amor, que bueno, o sea, decime que ya escribiste ese libro, ¿verdad? Porque que a los 12 años él te visite, que él esté en tus 15 años, que te haga una promesa de amor y que vos le crees. y Habla le de creo, valores profundos, habla de estar como clarísimo, qué estoy haciendo para formarme y estar lejos en Europa y regresar y retomar una promesa por convicción, esa sí, posibilidad de crear una familia con vos y bueno, esa es súper lindo poder decir, todavía podemos hacer promesas sí, por convicción, todavía sí, podemos sí, tener familias que realmente por decisión, por el hecho mismo de que el amor no está basado en ese momento en el que solo compartimos y vamos de fiesta y estamos con un montón de gente, sino que a final de cuentas esa necesidad de conocernos desde otra forma. Y es lo, esa forma que tiene que ver con tomar muy en serio, eso se llama convicción, eso saber se que llama yo quiero convicción. esto, ¿verdad? Que yo quiero Y, aquello y que voy a esperar para que se dé. Me encanta lo que estás diciendo y el otro punto que además me identifico montones es muchas veces, cuando vemos para atrás para saber de dónde venimos, no, en aquel momento que estábamos viviendo, no entendíamos para qué teníamos que pasar esta situación, esta dificultad, este duelo, este claro, cambio, esta cantidad de información que lograste tener, este amor por el estudio, por la claro. palabra, por compartir y hasta hoy que nos estás contando estas posibilidades, entendés que era como estar formando por piezas de rompecabezas y ahora tiene forma y tiene forma de para qué, o sea, un propósito generoso con la vida de Elisabetta. Sí, realmente. Bueno, pasaron desde los 20 años de casada. Bueno, este matrimonio duró 55 años. Mi esposo falleció va a ser 6 años. Así que sus últimos años fueron dolorosos y bueno, lo sobrellevamos, lo tuve en casa continuamente, tenía demencia senil. Bueno, fue una separación como una muerte anunciada porque, bueno, la muerte llega de alguna manera, ¿no? Y entonces hay que tomarla como viene y con las mejores
yo no diría, con aceptación, porque también fue muy generosa la vida al permitirme estar tantos años juntos, ¿no? Y formar una familia sólida. Y a los 33 años, mi esposo, ya mi hija mayor, más grande, me dice, y él se daba cuenta que a mí me faltaba algo, me dice, mira, acá podrías empezar alguna carrera que era Nuestra Señora de la Misericordia, donde iba mi hija, y tenía un profesorado de filosofía, pedagogía y psicología, y uno de historia, que eran de excelencia realmente, con profesores. Entonces, cuando me dice esto, mira, podés estudiar, me abre la puerta. Yo digo, mira que mira que te lo tomo en serio. Sí, sí, pero él no sé si se imaginó que yo se lo iba a tomar con tanto empeño, que a partir de mis 32, 33 años, es decir, el 2 de abril comencé las clases, que fue el mejor regalo de mi cumpleaños. Yo cumplo el 2 de abril, y mi padre lo enterraron el 2 de abril, cuando tenía 2 años. Así Mm, que para mí es una fecha, en medicina se dice pactognomónica, es decir, ujú. inevitable. Inevitable, Bueno, de grandes acontecimientos. de De grandes acontecimientos. Y es de ujú. aquí que hice el profesorado y me recibí a los 4 años clavados y con honores, ¿no? Y mi esposo me decía, pero claro, tenés tan buen carácter y sos estudiosa, y las monjas, este, como que te y es así, no te universidad a la universidad porque no podía trabajar porque era italiana y profesora de historia. Era una cuestión que chocaba un poco, ¿no? Como una italiana iba a dar profesora de historia. Y entonces volví a hacer la carrera de profesora de historia con formación docente otra vez, de manera que hice 2 veces la formación docente, la licenciatura y las especialidades de moderna y contemporánea, que era toda Europa y todo el mundo, y argentina y americana, de manera que estudié mucha literatura latinoamericana y argentina, estudié geografía y filosofía para la otra orientación, de manera que vivía estudiando y trabajando, porque la Misericordia se cerró, porque aquí vino una revolución, vinieron los militares y realmente fue una época muy dura. Yo seguí en la universidad y me recibí de profesora de enseñanza superior y universitaria en historia y licenciada en historia. Bueno, ¿qué pasó? Tenía horas de cátedra, me ofrecían horas de cátedra aquí y allá, pero en la Facultad de Humanidades se creó la Escuela de Ciencias de la Educación, porque antes estaba en otra provincia y pertenecía a la misma universidad que se llamaba Universidad del Litoral, que cubría Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Mm. Ahora teníamos la universidad en la carrera de ciencias, era en realidad eran cientistas de la educación. Me anoté, por supuesto, me anoté y fui de los primeros egresados como licenciada, porque otra vez, 3 veces iba a ser profesora, ya era mucho. No, entonces me recibí de licenciatura en ciencia de la educación, otros 5 años, ya vamos sumando materias y carreras y demás. Y cuando terminé la licenciatura, bueno, estaba haciendo la licenciatura y un poco se me atrasó porque comencé a ser directora de la Dante Alighieri de Rosario, que duré 3 años porque a mí me gusta enseñar, investigar y no estar en una silla llenando planillas ni nada. A mí me gusta innovar, cambiar, y como del directivo, de estar la rectora y está en la comisión de la institución, no podía inventar mucho, no podía. Entonces renuncié
seguí en la Dante, por supuesto, enseñando en el profesorado, y me fui a Buenos Aires durante 6 años para hacer el doctorado en historia, que es historia del normalismo argentino y la promoción de valores y la formación de valores, que está en El Salvador, que es la universidad jesuítica de todo el país y del mundo, ¿no? Tiene Ujú, una trayectoria importante porque es la creadora de la primera universidad de Córdoba. ujú. Así que me recibí de doctora en historia, mientras trabajaba y demás. Y en ese interín me comienzo a descubrir otras ramas de la psicología, de la sociología, porque eh, mm, yo dictaba la cátedra de historia del arte, la historia del arte en el Instituto Superior del Profesorado, de segundo año la llevan a cuarto y en ese interín me ofrecen si quiero dar comunicación social uno, digo, por supuesto que quiero. Así que me empecé a formar y salió un libro de allí Wow. y salieron varios libros del doctorado y de toda esta trayectoria, ¿no? Ujú, Y entonces empecé a estudiar mucho más todo lo que es psicología positiva, tanatología, y bueno, si te cuento todo lo que estudié, no vale la pena, porque son todas como parte de la medicina alternativa y de la psicología que ha cambiado, que va abriendo puertas y va permitiendo abordar el alma o incluso el pensamiento y la esencia de los hombres desde otros puntos de vista, ¿no? De esta profusión de libros de autoayuda, de mindfulness, de meditación y de feng shui y de todo. Y hice un curso de Ikebana. La verdad que no me alcanzan los cursos para poder hacerlos. Y tengo 80 años. Eh, y, y te ves maravillosa y tenés una vida así como de excelencia, bellísima, una sí, mujer que tiene una dinámica mental asombrosa, porque esos, bueno, además de que tenés una inteligencia emocional fascinante, pero es sí, una situación donde vos nos entregás algo que es literalmente un tip de vida. Es manténgase como aprendiz de vida. por supuesto. Permanentemente, siempre hay algo más. Sí, Y mientras estés interesado en hacer de aquello que aprendes un espacio de vida que te transforma, después comienzas a transformar tu medio. Eso claro. es la vida tuya, definitivamente. Sí, 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 es mi, Vemos, vemos entre tanto todos los doctorados y demás, y además quiero resaltar algo, porque Dios te ha dado muchísimo y vos sí, mantenés una humildad maravillosa. Sos un ser humano en extraordinario, dando de vos siempre, compartiendo, querías dar más, diste todo para tus suegros, estuviste ahí para cuidar a tantos, sí, tuviste tu tiempo, prácticamente viviste haciéndote de alguna manera para poder tener este vuelo tan enorme que has tenido en tu vida, no solo profesional, sino que has dado tu vida de corazón. humano. Sí, 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 y a mí me parece que es mi sentido de vida, es mi misión en la vida, ¿no? Ayudar. No me interesa. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro que ya lo conté sobre un chico con una discapacidad muy grande que se ha convertido ayer que lo conocí personalmente, hacía un año y medio que teníamos conversaciones a través de la tecnología, pero ayer lo conocí con su familia y realmente fue como
como un shock vitamínico, de vitamina para el alma, porque lo vi tan endeble, pobre, tan deforme exteriormente y tan consolidado y tan maravilloso interiormente que si estaba entusiasmada con este libro, ahora tengo como una fuerza, como unas ganas de escribir, porque si yo puedo hacer alguna recomendación, nunca un consejo, una recomendación, por favor, tomen un lápiz y escriban. Escriban intuitivamente, sin pensar, sin lógica, sin buscar la perfección, pero escriban, proyectense, porque es la mejor manera de comunicarse con uno mismo. Y además, no hace falta que al comunicarme conmigo, de una manera fluida, amorosa, sin culpas, yo estoy comunicándome con el universo. Y esa comunicación eh, se proyecta en todo lo que me rodea y justamente en todo este inmenso sistema que uno no lo puede percibir ni imaginar, pero que hay hilos que nos contactan, que nos unen, que hacen que lo positivo de no sé qué persona lejana pueda incidir en mí positivamente. De manera que también entender que si yo actúo, si yo cumplo mi misión en la vida y esa misión es positiva, no lo hago solamente por mí, lo hago por el mundo. Entonces lo hago por la humanidad, lo hago por la tierra, por la madre tierra, a la cual tanto debemos, ¿no es cierto? Y también como buena cristiana o como pretendiendo ser buena cristiana, uno eh, busca, no digo la perfección, porque los seres humanos somos muy limitados, pero sí intentar hacer lo que eh, nos gustaría que nos hagan a nosotros mismos, a uno Mm, mismo, mm, ¿no? Es decir, que existe la otra edad, existen los demás, y esos otros son yo. No existe un yo sin un tú. ujú. Entonces, bajo esa concepción, no entran sin recuadrar esa concepción de ninguna ideología, ni religiosa, ni política, ni filosófica. Con eso solo alcanza para hacer lo mejor posible. Ujú. Y Elizabetta, eso, qué bello esto que estás transmitiéndonos. No hay yo sin tú, no, no, porque somos un nosotros y siempre el que nos creó pensó en nosotros, en- definitivamente, desde el principio. Y es una realidad maravillosa y me encanta pensar que nos encontramos en la vida y nunca es por casualidad. Todos no, tenemos un propósito en nuestros encuentros y definitivamente tenemos que aprender a vivir cada encuentro con lo mejor en nuestra vida, entregándonos al otro sin estar pensando que tenemos algo encuadrado y verdad que estamos, como tú dices, escribe como lo sientes, como lo vives. Bueno, esa es la vivencia también. sí, Escribir totalmente. nuestra vida con esa posibilidad de darnos al otro y también tenemos errores en el camino, tenemos encuentros y desencuentros en el camino, pero eso no nos impide que demos lo mejor de cada uno. Definitivamente, ese es un punto mágico en la posibilidad de crear estas vidas que tenemos con una construcción con propósito, ese para qué. Y decís otra cosa que es lindísima, ahí donde están esas posibilidades de construcción, como con esta persona que estás escribiendo el libro, y dijiste, cuando más compartí, cuando más les conocí, más ganas tengo. Sí, Yo creo que el deseo se nutre precisamente porque tenemos esas posibilidades de conocer la vida.
precisamente por eso este programa, o sea, cada vez que escucho a una persona con una historia de vida como la tuya o como la de cada quien que nos ha dado la dicha de compartir, más ganas me dan de hacer esta entrega, de saber que Es damos, maravilloso, ¿verdad? Que es damos maravilloso. realmente del corazón y que estamos construyendo como la casa de Italia, bloque por bloque, pieza Sí, por pieza, y todo encaja perfectamente. sí, totalmente. Sí, tú sabes que no sé en qué ocasión, a lo mejor lo escuchaste, de un relato muy bonito que conté, y me parece muy ilustrativo, ¿no? De esto de escribir, y si es posible, yo siempre, cuando escribo a mano, con cursiva, siempre lo hago con un lápiz, no una virome, no, porque escribo, borro. Y me encanta tener el lápiz siempre afilado, bien con punta bien finita, de manera que aquí tengo el lápiz y aquí tengo el sacapuntas. Entonces un abuelo estaba escribiendo con lápiz y llega su nieto y le dice, ¿qué estás haciendo, abuelo? Veo que estás escribiendo. ¿A qué estás escribiendo sobre mí? Claro, sí, estoy escribiendo sobre ti, le dice el abuelo. Y dice, pero ¿qué estás escribiendo? Y estoy escribiendo los deseos los deseos para ti, para que se cumplan en ti. Dice, pero ¿qué estás diciéndome qué es lo que yo, qué es lo que quieres que sea yo el día de mañana, cuando sea grande? Sí, sí, pero no, tú puedes elegir la profesión que quieras y seguramente que vas a elegir una vida buena, de una vida recta, porque te estamos formando de esa manera. Pero quiero que seas un lápiz. Yo, un lápiz. Dice, sí, sí, un lápiz. ¿Y por qué? Y dice, fíjate, te voy a explicar. Yo con el lápiz estoy escribiendo y tengo la posibilidad de transmitirte mi pensamiento. Así que me sirve muchísimo lo que se llama la mina, el grafito, ¿sí? Pero resulta que el grafito cuando lo escribo y escribo las palabras, las emito las palabras y las suelto de mi corazón, de mi alma, quedan ahí. Pero el lápiz se le va gastando el grafito y entonces recurro al sacapuntas y el sacapuntas, ¿qué le hace al lápiz? Y en cierto modo lo desgasta y le hace, me imagino que al lápiz le dolerá que lo recorte para que Mm, realmente tenga buena punta. Es el dolor que en toda vida va a existir, pero es en función de algo, que pueda escribir, que pueda seguir escribiendo. mm. Como una, Entonces, perdón, como la poda del árbol, como ¿verdad? la poda del árbol, Eh, eh, total. es, es esa posibilidad de permitirte escribir con ese lápiz, saber que da su fruto la rama y que tiene todo su proceso de floración y dar fruto. Y tiene más El fruto, fuerza, claro, claro, el fruto es para alguien y ese alguien se nutre y después resulta que es necesario podar ahí donde estuvo ese fruto para que dé más fruto. para que dé más, Propósito de vida. claro, Definitivamente proceso en el que no nos podemos negar. por Necesitamos podar todo aquello que nos va a quitar fuerzas si lo dejamos. y lo dejamos. Entonces, claro, y la punta, imagínate la diferencia de cómo se escribe con ese grafito grueso que comienza a deformar La incluso letra, y a, claro, y a molestar en la visión y la necesidad de sacar un momento para poner el lápiz en el tajador, para poder hacer en la maquinilla esa punta. Y ese es un espacio que nos damos para reflexión, porque claro, mientras sacamos aquella madera y permitimos que se afile la punta, que se afine,
podemos afinar el pensamiento. el Es ese pensamiento, momento de repensar lo pensado. Cuando por ya supuesto. hemos pensado algo y creemos, sigo escribiendo y decís, "Hmm, hay que borrar esta parte", porque en Claro, la vida sí se puede borrar algunas cosas que hemos escrito. No pero somos fíjate. ujú, Perdón, fíjate que el hecho de, porque continúa ahí, el hecho de borrar, dice el abuelo, la goma sirve para borrar, pero nunca se va a borrar la marca que queda en la superficie, en el soporte, de manera que yo puedo borrar, pero siempre queda la marca porque puse una presión, puse una intención para escribir. Y entonces lo más importante no es lo de afuera que es madera, lo más importante es el grafito, el interior, que es tu alma. Es decir, yo puedo ir gastando con la vida el lápiz de mi vida, pero siempre me va a quedar el grafito que se tradujo en palabras y en mensajes. Así que eso estaba escribiendo su abuelo para su nieto como un deseo en la vida. No, me parece maravilloso, ¿no? pero espectacular, definitivamente. Y además, esa figura del abuelo, a la par de una vida que viene y va, ¿verdad? Con tantos aciertos y tantos errores, porque es una vida, no hay vidas perfectas, solo hay No, vidas que vamos caminando hacia un blanco y es llegar, ¿verdad? A esa meta que todos tenemos, que es cumplir el propósito por el que fuimos creados. Pero me hace pensar, y además, tuve unos abuelos tan cercanos a mi corazón, que fueron tan importantes que por supuesto que esa es la imagen que deviene a mí, ¿verdad? Y qué pienso lindo, pienso, ¿cómo? Si no el deseo de incluso que sus nietos le superen por mucho. por Siempre supuesto, los padres y siempre los abuelos tienen ese deseo de que inmediatamente sus nietos puedan ser mejores personas, que por puedan supuesto. tener mejores oportunidades. Y qué mejor en la vida que entregarle a toda nuestra audiencia esta posibilidad de que podamos marcarle la vida a otros. No fueron solo tus abuelos, no fueron solo tus padres, no fueron tu segundo papá quienes marcaron tu vida, sino que los maestros, las personas que estuvieron ahí, pero especialmente marcó tu deseo, eso que hay dentro de vos, esa Claro, inquietud que siempre te permite decir, hay esperanza, hay posibilidades de aprender más, hay algo más que esto me va a llevar a o a unirme más con aquello que viene a ser la energía potencial del ser. Ese ser que viene de precisamente de quien nos creó. En nuestra fe, definitivamente, el Creador tiene un propósito para nosotros, Elisabetta. Y esto es, totalmente de acuerdo. ¿verdad? Esto que nos das en medio de una vida llena de resiliencia, en medio de una vida de un aprendizaje, donde la resiliencia la hiciste, la construiste. Sigo con la casa. Creo que voy a necesitar una foto de esa casa de piedras porque se convierte realmente en un baluarte. Pon- Te la, pa- te la Piedra mando, por te la piedra. mando. Gracias, gracias. Piedra por piedra, como nos vamos Piedra por piedra. construyendo. Y tú sabes que las piedras, no solamente piedra por piedra, sino que tiene que, como la arquitectura de prehispánica, como el engarce, la colocación de las piedras de manera que sean indestructibles, ¿no? Esa, 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 esa condición de construir para que dure, para que marque, ¿no? En la vida la misión, Mm, esa que se llama imbricar, ¿no? ujú, Imbricar las piedras es como unirlas a través de los bordes, buscando las complementariedades, ¿no? guau, Donde eso es mm, fantástico. Es una imagen que se entiende cuando a través de la amistad uno dice, ¿cómo me entiendo con esta persona? Y yo que soy muy expresiva,
Por ejemplo, estoy hablando con Mariti, con Maricel, mismo María Rosa, todos son Marías, y cuando termino de hablar le digo, ¿sabes una cosa, Mariti? Que Elisabetta, yo te quiero mucho. Y esa es sin brincar. Esa, Definitivo, eso definitivo. ¿no es cierto? Y bueno, no por nada estoy en resiliencia a full. Ya pensando en el cuarto congreso, que se hará la última semana de septiembre del 2022, Dios mediante. Así que, por Y supuesto, te espero gracias. para que nos hables. Ya voy a estar, nos mantenemos en contacto. ¿Eh? Claro, ya hoy yo te puedo decir, yo te Sí. quiero. ¿Eh? Realmente desde el primer día que te escuché, como te dije, y se lo comparto a todos abiertamente, escucharte fue escuchar un libro abierto. Y Ah, bueno, precisamente cuando nosotros tenemos un corazón abierto, una mente resiliente, pensamientos que definitivamente nos hacen entender que somos seres de construcción y que vamos camino a la transformación, entonces es cuando entendemos el valor de cada persona con la que compartimos un instante. Y este, Elisabetta, ha sido un tiempo extraordinario, contándonos una parte de quién eres y cómo has llegado hasta aquí a vivir una vida resiliente, una vida de entrega y muchas palabras escritas para que muchos puedan conocer jamás. no solo de vos, sino de sí mismos. Porque cuando te entregas de esta forma, nos revelas, nos das un espejo, nos permites vernos a nosotros Eso. mismos. Y te agradezco muchísimo este espacio que hemos compartido, que tendríamos que vernos por lo menos unas cuantas veces más para seguir esta historia de amor, esta historia de vida, esta historia de resiliencia. ¿Nos das tus últimas palabras, por favor, como ese proceso para que los demás puedan, además de escuchar esta vida tuya, que puedan aprender a escucharse a sí mismos? Sí, cómo no, con muchísimo gusto. En primer lugar, agradecerte, Rocío, esta posibilidad, porque si no me invitas y si no tengo posibilidad de expresar y de comunicar cómo fue mi vida, digamos así que queda en una vía muerta, ¿no? Sin proyección, sin trascendencia. Así que agradecimiento ante todos. Y para quienes me escuchan, eh, y para mí misma, digo que en la vida no hay límites, sino los que uno se pone. Y esos límites sirven para trascenderlo, para traspasarlo, siempre pensando que los demás son tan valiosos y tan dignos de ser eh, acogidos, queridos, como nosotros mismos. Pero empecemos por querernos nosotros, cuidarnos nosotros y querernos nosotros es lo más difícil, como conocernos es lo más difícil, pero no es imposible. Así que esa vulnerabilidad que a veces el mundo y esta cultura alocada pretende insertarnos, que no cunda, que no se instale, nosotros podemos seguir adelante, somos ilimitados en el amor, somos ilimitados en la bondad y en la misericordia. No somos ilimitados en la vida física, pero sí en la espiritual. Que esa vida sea la que cultivemos y que la que proyectemos. Bueno, gracias, gracias, gracias y le abrazo desde el alma. De verdad, gracias a vos y gracias a todos ustedes, amigos, que han escuchado a Elisabetta, una vida de amor y resiliencia, que pueden encontrar sus libros y ya, por favor, miren la descripción porque ahí estarán las direcciones donde ustedes pueden contactarla y por favor, súmense a este mundo resiliente, a este punto de longanimidad que todos podemos desarrollar con gran pasión. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a alguien que nos salve y lo primero que tenemos que hacer es reconocer esta vulnerabilidad y saber que siempre hay un otro
que manda el Eterno para que nosotros podamos ser acompañados, enseñados y además amados. Gracias por estar con nosotros hasta el final de este episodio, Conversaciones con Rocío Mesén. Te espero el próximo miércoles con una nueva historia de amor y de vida, donde podremos encontrar tips para vivir mejor. Un abrazo enorme, por favor, sigámonos cuidando y en esta Navidad podamos entender el verdadero sentido de la vida. Un abrazo, los quiero un montón. Chao.